¿Qué más, compadre? Bien, bien, bien. Compadre, bien, aquí dando clases. Mírame, una cosa. No, mírame, una pregunta. Necesito me ayudes por hablar con Mauricio Burgo. Allá hay una paciente en la Torre 2, que es una paciente que fue remitida de, de, ¿cómo es? De Cumi, del tercer piso, sí. De ese paciente lo vio Solano y lo vio Porto. ¿Ya? A este paciente lo remiten es para un problema cardiovascular de una estenosis aórtica, ¿ya? Pero el paciente tiene un tumor de útero que está en todo el abdomen, ¿ya? Entonces, el concepto es de que oncología no es una cirugía, es algo no resecable, ¿ya? Y necesitan hacerle, porque le venden a la familiar, es que va a hacer un cateterismo, ¿ya? Pero el cateterismo, Mauricio dijo que no iba a hacer nada porque no hay, sí, ya, porque no le van a hacer nada, porque primero no es infarto para hacer un cateterismo, porque allá tu doctor de allá de la CUMI, el sabio, le dijo que le iba a meter un stent en un asunto, pero eso no es nada de infarto, es una estenosis aórtica. Entonces había que hacerle una valvulopatía, abrirle la aorta por intermedio de cateterismo, pero Mauricio dice que no se puede porque la paciente está grave, ya está en ventilación mecánica, está en asunto. Entonces, lo que pasa es que Mauricio no escribe, no hay nada escrito, ¿ya? Y esa es la familiar de una fiscal, y se lo estoy diciendo, escriba, y se lo dije a Porto, Porto habla con este man, escribe, que no se va a poder hacer, escríbelo, justifícalo ahí, no lo que tú lo digas como cardiólogo, él es el hemodinamista, que él es el que hace eso, y eso no ha habido poder humano que lo haga. Y bueno, se va a morir la paciente y después vendrán los problemas. Bueno, yo llego a las 11 allá a la clínica porque me van a hacer la prueba. Sí, sí. Bueno, ok, listo. Sale, pues. Aló. Hola. Aló, ¿me escuchan? Aquí estamos, aquí estamos. Sí, doctor. Sí, estamos. Bueno, entonces, Sí, el señor. síndrome es eso, es un síndrome de dificultad respiratoria. Son varios componentes que te llegan a un síndrome, a una dificultad respiratoria. El síndrome del intestino corto o síndrome irritable, hipertensión arterial, ictericia, síndrome doloroso y síndrome. Entonces, yo le voy a pedir el favor a ustedes de que todos los temas que estamos viendo, todos los temas que estamos hablando ahora que mencionamos, ustedes vayan al libro y lo tengan que leer. Léalo porque no dejen que se le asumen muchas cosas para cuando estén en la rotación. Ustedes deben llegar a las rotaciones ya al menos logrando definir qué cada cosa es. ¿Sí me explico? Porque si no, no estamos haciendo nada. Ok. Los tipos de síntomas pueden ser generales, específicos, patognomónicos y prodrómicos. Generales, tenemos síntomas generales comunes en diferentes sistemas, astenia, adinamia, específico tenemos como son solamente en un solo sistema, como si es pulmonar, por ejemplo, tos, expectoración, dificultad respiratoria, eso es signo específico de pulmonar, ¿ya? Patognomónico es una característica de ciertas enfermedades, que solamente en esas enfermedades es que aparece ese signo, ese síntoma. Y los prodrómicos preceden al inicio de la enfermedad. Es decir, hay pacientes que tienen convulsiones o le da cefalea intensa y antes de darle la cefalea, el paciente empieza a sentir a ver punticos negros, y eso lo refiere él como prodrómico. O sea, y después que pasa eso, le viene el dolor de cabeza intenso, o le da fiebre, o le da odinofagia. O sea, el paciente siente antes que le va a producir eso. ¿Ok? Entre los componentes del estudio semiológico tenemos estos aspectos que es lo que tenemos que leer. Y todo el mundo tiene que leer la anamnesis, inspección, palpación, percusión, ocultación y examen complementario. Eso es lo que es la semiología. ¿Ya? Y no nos digamos mentiras diciendo que nosotros ya sabemos qué es interrogar a un paciente, que es la anamnesis,
Inspección, ¿qué es lo que ves en una paciente? La inspección, palpación, no. Hay que leerlo. Por favor, léanlo del libro para que puedan asimilar mejor las cosas. La historia clínica de anamnesis es el interrogatorio. Hay una premisa que dice siempre uno que preguntando se llega a Roma. Pues aquí preguntando y sabiendo preguntar y sabiendo orientar la pregunta, el paciente, llegamos a un diagnóstico. Si nosotros no sabemos interrogar a un paciente, no desconocemos la patología, desconocemos todo, qué puede pasar, si es síntoma o síntomas o signo, vamos a preguntar muchas cosas, el paciente nos va a decir muchas cosas, pero no vamos a llegar a diagnóstico. Entonces, anamnesis, y ahí les digo que el 90% de un diagnóstico sale en base del interrogatorio. Por lo tanto, es lo que nosotros debemos aprender. No sabemos, debemos aprender a interrogar. ¿Ya? Les pongo un ejemplo. A la doctora, le voy a decir nombre porque es lo único que me conozco. ¿Cómo es? María José. A María José le gusta un pelado. No lo conoce. Ella busca el acercamiento con él y le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿En qué estudias? ¿Qué haces? Y él va a tener una respuesta, ¿cierto? Entonces, ese es el interrogatorio. ¿Ya? Fíjese, ¿qué es la indagación o averiguación de lo que el paciente o terceros han apreciado por su sentido? O sea, es el relato de los síntomas a la pregunta formulada por el médico. Presenta 5 partes, que son los datos personales. Eso lo vamos a ver en la historia clínica. Motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales y antecedentes familiares. Todas las historias que ustedes hagan deben tener esos aspectos. ¿Ya? No sean como los médicos que ya salen, que por ahí hay varios que fueron alumnos míos y me llegan pacientes del hospital y ellos me los presentan, o están trabajando en el IMA y fueron alumnos y no saben siquiera hacer una bendita historia clínica. Entonces me toca regañarlos y decirles, bueno, ¿quién fue tu profesor? No, usted, profe. Y entonces, ¿por qué no hace las cosas que te enseñé? Ah, no, es que eso, no. No podemos decir de que yo voy a ahorrar tiempo. No. Todo está hecho para hacerlo. O sea, el tiempo es el necesario. Y tenemos que preguntar, porque no estamos arreglando carros, estamos arreglando seres humanos. Y nosotros tenemos que saber todo. El motivo de consulta y enfermedad actual. El motivo de consulta comprende el relato por partes del paciente del motivo de su consulta. ¿Por qué vienes a la consulta? Doctor, tengo dificultad para respirar, me ahogo. Ese es el motivo de consulta. Y la enfermedad actual es decirle, ¿desde cuándo te empezó esa dificultad para respirar? Doctor, yo hace 3 meses yo vengo con esa fatiga. Ya se me quita, se me va, pero a partir de hace 2 días no puedo más, estoy con dificultad muy seguida. Entonces, nosotros conocemos ese motivo que nos está dando el paciente y nosotros tenemos que, para transcribirlo en la historia clínica, tenemos que poner paciente que ingresa al servicio de urgencia por evolución clínica de su cuadro de hace 2 meses, pero se exacerba hace una semana o 2 días, ¿ya? Con aumento de la dificultad respiratoria, cianosis y aumento, por lo que consulta al servicio de urgencia. Ese aspecto que estoy diciendo yo nos va a orientar enseguida para el interrogatorio nos orienta qué puede ser. Si esa disnea es pulmonar o esa disnea es cardíaca. Porque para hacer la diferencia de una disnea cardíaca y una pulmonar es el tiempo de presentación de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, cuando pasa más de 2 meses que viene con eso, es crónico, eso es cardíaco. Y cuando es una enfermedad que empieza hace 15 días, empezó antes estaba normal y empezó con
con dificultad respiratoria, hay que orientarnos a ver si el paciente ha tenido fiebre o no ha tenido fiebre. Y si dice que ha tenido fiebre, el paciente es un problema pulmonar que hay que buscar qué es, si es una neumonía, en fin, lo que sea. Entonces, el tiempo juega un papel importante en ayudarnos para el interrogatorio, ¿ya? Hay que individualizar y caracterizar el síntoma dominante. ¿Cuál es el síntoma dominante de este paciente? La disnea. Hay que individualizar y caracterizar los síntomas iniciales y asociados, o sea, establecer su cronología, es decir, desde cuándo está usted así y cómo ha venido pasando. Y el resto del examen va a orientarse a un diagnóstico presuntivo de lo que nos dijo. ¿Sí? Lo que yo le decía, de que por el tiempo te va a pensar, enseguida empiezas tú a maquinar de que esto puede ser pulmonar. ¿Ya? Puede tener una falla cardíaca. Y como tú estás viendo al paciente inspección, lo estás viendo general, ya tú ves la fase y ves la característica del paciente y tú puedes saber ya orientarte a decir qué tipo de enfermedad tiene pulmonar. La semiología del dolor es la sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa exterior, ya sea exterior o ya sea interior. Este es un interrogatorio Alicia, que se llama, que se utiliza mucho, ¿ya? Por puntaje y la carita que se pone, casi nunca se usa, pero sí sabemos, debemos saberlo. Y nos va a decir los tipos de dolor. Tipo de dolor: lacinante, purente, asfixiante, sordo, desgarrante, pulsátil y cólico. Nosotros como médicos debemos saber y tal vez nos ha dado a nosotros cualquier tipo de dolor, ¿ya? Dolor cólico. Las niñas saben que cuál es el dolor cólico, cómo es, por su problema mensual. Asfixiante, que va por un lado para otro, purente, sí, como ardor, lacinante, en fin. Hay que saber las definiciones de estos dolores para que ustedes sepan las características de cada tipo de dolor. ¿Ya? O sea que deben saber las características de cada tipo de dolor. Eso está en el libro, tienen que estudiarlo. También la sensación, dolor, nos da unas posiciones antálgicas, posiciones del dolor. Según como tú veas al paciente acostado en la cama con dolor, a ti te va a orientar a decir que esta es una pancreatitis, esta es una pericarditis, este es un dolor cólico abdominal, según la posición que tenga. O sea, que las posiciones de dolor tienen que saberla, buscarla y aprendérselo, ¿ya? ¿Cómo está en posición? Cuando usted hace un examen físico, que vamos a ver más adelante, usted va a encontrar un paciente que dice, paciente que está semisentado, inclinado hacia el frente, en posición mahometana. Hay tantas esas posiciones y cada posición responde a una posibilidad de una enfermedad de un órgano, porque el organismo se adapta en la mejor posición para que tenga dolor. Paciente que está siempre acostado en decúbito lateral derecho, por decirte, ¿ya? Y tú le dices, a ver, o lo enderezas para ocultarlo y siente dolor, eso es un derrame pleural, ¿ya? Porque el paciente se acuesta sobre el lado donde está el derrame para no sentir dolor. Una vez ese paciente se ponga en vía, se siente normal, el líquido va a pasar y va a producir el dolor, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que esas son posiciones, y esa es la semiología. La semiología es ver. Hay que aprender a ver, hay que aprender a oír, hay que aprender a hablarla, hay que aprender a tocar. Inspección, palpación, interrogatorio, ocultación y percusión. Esa es la semiología. Y eso es lo que vamos a aprender. Pero para aprender eso necesitamos leer bastante. El dolor también viene con síntomas asociados. Cada vez que hay un tipo de dolor, y dependiendo de la gran cantidad del dolor, nos va a producir náuseas, vómitos, inflamación, sudoración, diarrea, mareo o pérdida del estado de conciencia. Es solo el dolor.
¿Ya? O sea que es algo que hay que tener en cuenta. El paciente tiene náusea. ¿Le duele algo? A mí me da migraña, me da cefalea, eso puede producir dolor. Entonces, quítele el dolor de cabeza y se le quita la náusea. ¿Ya? La anatomía del dolor, hay dos fibras, la fibra rápida y la fibra lenta, mielínicas y amielínicas, o sea, el somático y el visceral. ¿Ya? El somático es un dolor agudo y punzante, el inicio es rápido y se localizado en el asa espinolateral y espino reticular. Y el visceral son fibras amielínicas, son lentas, porque usted sabe que la mielina es la que lleva el transporte en las fibras, y si no tiene mielina, el impulso va a ser más lento, va a ser poco definido, tardío, sin límite preciso. ¿Ya? Por ejemplo, el somático, dolor rápido, localizado desde el trauma, temperaturas extremas y proceso inflamatorio. Y visceral es de órganos y es distensión, hay isquemia y hay inflamación y es más lento porque hace un proceso más lento para llegar a la respuesta del dolor, del organismo. La inspección es ver, totalmente, tenemos que ver. ¿Qué es la inspección? Es la apreciación con la vista desnuda a ver los aspectos, color, forma, tamaño y movimiento de la superficie externa del cuerpo que usted está viendo, de sus cavidades o sus conductos accesibles o su comunicación con el exterior. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, doctor, está claro. Bueno, Sí, doctor. es decir, que inspección es lo que nosotros vemos y lo que nosotros queremos ver. ¿Ya? Entonces, es la apreciación con la vista, o sea, tenemos que tener una vista amplia, totalmente amplia, y aprender a ver el paciente. ¿Ya? Nosotros creemos que sabemos ver, pero no sabemos ver. Pero sí sabemos ver, ¿sabe qué? Eso cuando van a una fiesta y encuentran que fulanita de tal se puso unos zapatos verdes que no le pega con la falda. Ah, mira, cómo se ve de loba esta pelada, que se puso unos zapatos que no le pega. Ah, eso es, bueno, están haciendo semiología, eso es ver, ¿ya? Pero esa parte tenemos que aplicarla a nuestros pacientes. Ver, por ejemplo, aquí en esta foto que ven ustedes, ven un paciente que tiene la conjuntiva amarilla, itis, ¿ya? La piel está amarilla, tiene ojeras, ¿ya? Todo eso tienen que hacerlo y todo eso tienen que describirlo en la historia clínica, cuando estén en el examen físico, ¿ya? La inspección. Nosotros vemos una inspección general del paciente y después vemos la inspección por cada sistema. La inspección general vemos el tórax, ya sea un tórax como está aquí, esta malformidad que es en quilla, pecho excavatum, está hundimiento, y todos estos tórax así de malformaciones congénitas van agregados a una patología cardíaca, ¿ya? O pulmonar. Siempre va a ser eso. Vemos acá el paciente con abdomen distendido, el botón del ombligo botado, un edema en miembro inferior. Este es el signo fovea que se ve, ¿ya? Y así vemos el paciente. Vemos acá cómo está el tórax y el abdomen del paciente desnutrido que se ve, ¿ya? Tenemos que ver, esa es la inspección. Hay otro acá, ves cómo tiene el angiodema, chao, edema en miembro inferior, problema hematológico, es esto. La piel, fractura de un brazo, de la malformación. El brazo trae una fractura de cúbito y radio, por ejemplo, se ve. Ya, entonces esas cosas hay que verlas, todo hay que ver al paciente. Por eso, cuando lleguemos a la inspección de tórax, vamos a ver qué vamos a ver en la inspección. Bueno, voy a hablarles general, después empezamos lo particular.
Cabeza y cuello. ¿Qué vamos a ver nosotros en la inspección? Cabeza y cuello, que existe una simetría entre el cuello con los dos hombros. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? Como que fue un micrófono, doctor, que se abrió. Bueno. Simetría, que hay una simetría entre el cuello con los hombros. El tamaño, si hay tumoraciones, si hay alteraciones del color del pelo o de la piel. Es lo que vamos a ver, lo que es cabeza. ¿Qué vemos en cabeza nosotros? El pelo, ¿ya? Color, cantidad, el tipo de pelo, liso con chubuco o alisado, ¿ya? Si está con cana, si no tiene cana, si tiene buena entrada o no tiene buena entrada, si tiene alopecia, si no tiene alopecia. Es lo que tú vas a ver. Cuando a nosotros nos gusta una niña, ya me gusta ese pelo largo de ella, negro, como me fascina a mí, esa es semiología, ¿ya? Y eso lo tenemos que hacerle a los pacientes desde la cabeza. Siempre va a ser céfalo-caudal, de la cabeza hacia los pies. Tiene que ir en orden. Si no hay un orden, ustedes se van a perder y se van a perder en el diagnóstico, ¿ya? Céfalo-caudal, cabello, frente, nariz, cejas, nariz, ojos, boca, orejas, cuello. Ese es el orden. ¿Qué vamos a buscar en cabeza? Lo que dijimos, el pelo, todas esas cosas. Frente, las líneas de, ¿cómo se llama? Las líneas de la frente, ¿ya? Cejas, si las cejas son color de la ceja, si son anchas, delgadas, si son pintadas o tinturadas, si se la saca o no se la saca, todo eso hay que describirlo. Pasa a párpados, si hay párpados grandes, pequeños o no tiene párpados. ¿Por qué es importante la ceja? Porque cuando usted pase por ginecología, hay un síndrome que se llama el síndrome de Sheehan en el paciente con hipertensión. Ese paciente, la cola, la final de la ceja desaparece, se cae. Es un síndrome patognomónico de esa enfermedad. Solamente en esa enfermedad aparece. Entonces, eso te va a certificar a ti a aclarar de que es un síndrome de Sheehan por hipertensión embarazo, o puede llegar a las convulsiones, a complicarse. La palpación se debe hacer con ambas manos. Revisaremos eso después más adelante, el asunto y la percusión también. El tórax, inspección. ¿Qué vamos a buscar en la inspección del tórax? La forma. Ya se buscan tórax tórax estático y tórax dinámico. ¿Qué es el tórax estático? El tórax estático es lo que usted está viendo, la malformación. Si el tórax está simétrico, si hay malformaciones congénitas o no hay malformaciones, si hay tatuajes o no hay tatuajes, si hay redes colaterales o no hay redes colaterales, si hay heridas quirúrgicas o no hay heridas quirúrgicas, es lo que usted ve en tórax, ¿ya? Si hay pectum, excavatum, o sea, las malformaciones, todo eso, ¿ya? Ese es el estático. El dinámico es movimiento. ¿Qué vas a ver? Si tú, cómo respira el paciente, ¿ya? Si hay o no hay disminución a nivel de la costilla. Hay, ¿cómo es? Se me fue la onda. ¿Cómo es? La dificultad respiratoria que se muestra en la costilla que es el uso de músculos accesorios en momentos, ¿ya? Esa es la mecánica respiratoria, se va a ver en dinámico. Deformidad de mama y forma es en el estático, ¿ya? Hay que saber, y hay diferentes tipos de tórax. Tórax longilíneo, que es el tórax del paciente delgado, y tórax brevilíneo, que es el paciente gordo, ¿ya?
Tórax en tónel, como el que está aquí, es un paciente fumador, totalmente fumador, y ese es el diámetro anteroposterior es mayor que el normal. La palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, temperatura, consistencia, forma, tamaño, situación y movimiento de la región explorada. Es decir, sensibilidad. Tenemos que educar a las manos, ¿ya? Para sentir la temperatura, tener la sensibilidad de apenas ponemos la mano en el abdomen o en el tórax, nosotros debemos sentir el trill, debemos sentir todo lo que eso se aprende y eso podemos irlo practicando en su casa con el papá, la mamá, los hermanitos, hacerle esa ir educando la planta de las manos, la forma, el tamaño, y eso nos va a ayudar a la forma del tumor, si hay, al tamaño, la situación, si es móvil, si no es móvil, etcétera, en la región que se está explorando. A nivel de cuello, ¿qué vamos a explorar? A palpar el tiroides y el pulso carotídeo. La característica de cómo hacerlo lo tienen que leer, ¿ya? El tórax, vamos a ver en la palpación del latido cardíaco, la elasticidad, la expansión del tórax en la respiración, todo eso se ve, lo calcula uno con eso. Hay muchas maniobras que hay que leer las maniobras. El abdomen, igual, en el hígado, vesícula, ciego, colon, descendente, cuando vean abdomen van a ver por regiones y van a ver en qué región está cada órgano. Y eso nos va a ayudar a cuando el paciente presenta dolor o alguna cosa. Y en los miembros, la semiología del pulso, es muy importante leer la semiología del pulso porque el pulso, solamente el simple pulso, nos va a llevar a muchas enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Bastantes pulsos, los diferentes tipos de pulsos, tipo Magnum, tipo de pistón, en fin, hay diferentes y eso está en cada enfermedad, hay un tipo de pulso que es importante, ¿ya? Y lo mismo la temperatura y el edema de Goethe a nivel de paciente con edema en miembro inferior. La técnica que debe seguir a la inspección son las manos tibias, las uñas deben estar cortadas, las mujeres no deben estar pintadas, las manos, las uñas, se palpa más y se comprime menos, y el paciente, si tiene un paciente con uñas pintadas, lo primero que hay que hacer es quitarle el tinte de las uñas, el color, para ver el tipo puede haber cianosis, y si están pintadas no la vamos a ver, ¿ya? Hay que quitar eso. La suavidad de la superficie que se explora en la técnica que utilizamos. Aquí vemos a nivel de tórax cómo debe hacer la palpación, ¿ya? Y a nivel de abdomen. Este es la silueta cardíaca, ¿ya? Y este es los pulmones que nosotros tenemos que palpar, los pulmones del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. ¿Por qué? Porque nosotros, eso nos va, cuando veamos pulmonar, vamos a ver el poco de características de las enfermedades que tiene con solamente poner la mano o escuchar. Para hacer la palpación, se me dice la mano pasiva apoya sobre la superficie abdominal a poca distancia de la activa. La activa es la que usted está hundiendo para ir viendo si hay dolor o no hay dolor, o si hay masa o no hay masa, ¿ya? Y se hace presión sobre ella con el talón. Aquí vemos la pasiva, la mano o la cara palmar de los dedos. Esta es la maniobra para revisar, palpar el riñón, ¿ya? Se coloca una mano debajo de la región lumbar y otra encima. Y se hace el peloteo, que llama, esta mano de abajo va pegando hacia arriba y usted va sintiendo en esta mano de arriba el riñón, si se mueve o no se mueve, si tiene dolor o no tiene dolor. Mano de presión, ese es el caso de gran desarrollo muscular, se consigue con este fin, o sea, las dos manos sobreponiendo una sobre otra y puede llegar a examinar mejor el paciente. Cuando el paciente hay ascitis, se coloca una mano de un lado y se golpea arriba
y se ve la onda de la City, la siente usted en la otra mano. Entonces dice que ahí hay líquido, o sea, hay el City. Se llama la oleada cítica. Este es el corazón y las palpaciones llega acá, que este viene siendo perdón un momentico. Estimado presidente, ¿cómo está? Nada, mano, aquí. Bien. A la lucha. Ahí te estuve llamando ayer que está en una reunión porque mañana hay la asamblea y parece que tienen un saldo ustedes de como 600,000 pesos, algo así, 300,000 pesos, no sé, para ver si nos podemos, ¿oíste? Sí, y te espero mañana, porque tenemos que ver si arreglamos ese chico enseguida. No. Lo que está pasando es que salieron del panorama. Es decir, la elección esta nueva fue gente nueva, gente proactiva, gente y el cambio lo que quería la asamblea, que la asamblea lo hizo, ¿ya? Y se está trabajando. Entonces, como se está trabajando, ya ellos tratan de autorizar asuntos. Ese es el egoísmo y el poder. Sí. No. Sí, claro. Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, hermano. Listo. Sale. Listo, hermano. Gracias. Ahí hay asamblea de las sociedades científicas y hay sociedades que no han pagado. Bueno. Este es lo que nosotros palpamos a nivel cardíaco, el punto de choque, ¿ya? Esa es la base del pulmón, que está en quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Si vemos que estas pulsaciones de aquí están más abajo del quinto espacio intercostal y hacia atrás, hacia la línea media clavicular, hacia acá atrás, la parte posterior, vemos, nos ponen a pensar de que el paciente tiene una cardiomegalia grande, ¿ya? Sin necesidad de tomar una radiografía. O sea que lo clínico y la palpación y eso nos ayuda mucho a nosotros a saber muchos datos y evitar, es decir, la parte clínica del paciente, de la enfermedad. La percusión es esta, como vemos, es golpear suavemente la superficie del cuerpo con el fin de reconocer sonidos cuyas cualidades permiten reconocer el estado físico del órgano subyacente. Ahí tengo una diapositiva acá adelante que nos habla, ese es el dedo percutor y proxímetro, eso ya lo saben ustedes porque lo vieron, me imagino que en propedéutica, el órgano, el hígado y el estómago encima, y eso te da el tono. Entonces vemos, sonido mate, se obtiene sobre los órganos sin aire, es débil y de duración, ¿ya? La masa muscular de los músculos, o sea, es mate. Timpánico, víscera hueca. Las vibraciones son sencillas, regulares, con ausencia casi completa de los sobretonos. Se pueden haber agudos y pueden ser graves. Claro, resonante pulmonar, el pulmón, metálico, timpánico, y ruido en olla de cascada, que es útil para percutir el tórax de pacientes tuberculosos, ¿ya? Es un ritmo estenótico que se produce por la salida brusca del aire a través de una apertura, o sea, de la misma cápsula de la tuberculosis. Entonces, esos sonidos de percusión tenemos que ir aprendiendo a coger. Si tú le golpeas percusión a una mesa, ese sonido es mate, ¿ya? Si tú lo coges en el pulmón de uno de sus familiares normal, vas a sentir el timpánico, ¿ya? Y vas a ver que empieza de arriba hacia abajo, porque la percusión es de arriba hacia abajo, y
y la va haciendo comparativa de un lado y al otro lado, de un lado y al otro lado, y vas a encontrar la zona, cuando llega a la parte del diafragma, encontrar mate. ¿Por qué? Porque ahí está el hígado ya, ¿es correcto? Y allá en el corazón vas a encontrar la mate, porque está en la silueta cardíaca, ya está allá. Y el resto es el timpano. O sea, la percusión. A la ocultación consiste en aplicar el sentido del oído para recoger todos aquellos sonidos o ruidos que se producen en los oídos. Estos pueden ser originados por el mismo órgano, ya sea la contracción cardíaca, borborismos intestinales o el mismo órgano que se posee, ¿ya? Se oye por el estetoscopio. Y el examen de los pulmones es de arriba hacia abajo, pero el primero el izquierdo, el derecho, por en el mismo sentido, ¿ya? Anterior y puede basal y posterior, debe ocultarse. Es la apreciación con el sentido del oído de fenómenos acústicos que se originan en el organismo. Acuérdense que también con la palma de la mano nosotros vamos a sentir ruidos pulmonares, ¿ya? Eso lo vamos a ver con las patologías, en la rotación, ¿ya? Y así como tenemos esa sensibilidad en la palma, tenemos que tenerla también en el oído. Porque si ustedes se ponen un estetoscopio y van a ocultar a un paciente normal, usted va a encontrar múltiples ruidos, múltiples, ¿ya? Pero entonces tiene que tener una concentración de tratar de llegar, de pasar todos esos ruidos que están escuchando hasta el ritmo cardíaco, los latidos, hasta llegar al pulmón, adentro, y ver la entrada y la salida del aire, ¿ya? Ese es el murmullo vesicular. Eso es normal. Es un paciente que no tiene ruido agregado, no tiene crépitos ni detectores, ¿ya? De proceso infeccioso, sino entra y sale el aire normalmente y eso se escucha. Eso lo pueden hacer y lo pueden escuchar en sus casas con sus familiares. Entonces el pulmón, ahí está. Ok. Estos son los sitios de los sitios ocultativos de la aórtico, de los sitios donde están las válvulas aórticas, mitral, tricupide y el accesorio, ¿ya? Eso hay que buscarlo en el segundo espacio intercostal para externar derecho, segundo espacio intercostal para externar izquierdo. Todo eso tienen que definirlo, las características de cada foco de auscultación de las válvulas en el corazón. Bueno, para terminar la conclusión, ya sabemos que la semiología comprende el estudio de todas las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Son los signos y los síntomas. Parece mentira, pero nosotros tenemos que saber los signos y síntomas de cada enfermedad para nosotros poder tratar mejor al paciente. Así que imagínense todo lo que hay que estudiar, porque ustedes van a llegar a medicina interna el otro semestre y ya saben la farmacología y ya deben saber la semiología. Por lo tanto, allá van a mezclar todo: semiología, farmacología, igual a medicina interna, todo junto, porque tienen que hablar de tratamiento, diagnóstico y tratamiento, y nosotros acá vamos a hablar de diagnóstico solamente. ¿Es correcto? Por eso hay que leerla, hay que leer bastante y ser responsable en ese sentido de ponernos a leer. Ahora, es algo que siempre pasa. Nosotros cuando estudiábamos, veíamos el asunto, nosotros pasamos pegados leyendo el libro porque es una materia nueva y había que saber, es parte clínica, ya uno quiere estar en la clínica, uno ya quiere ser médico, a uno le van a estar preguntando el familiar, el vecino, el asunto, ya tú estás, y tengo un dolor aquí, ¿y qué le vas a decir? No he dado la clase. No, tienes que leer, ¿ya? Y no tienen que esperar que el profesor te dé la clase, tienen que ir adelante. Si ustedes no van adelante, estamos mal, ¿ya? El examen semiológico comprende tanto el interrogatorio, que es importante el interrogar, el examen físico, la interpretación de todos los estudios complementarios. Estos estudios complementarios, radiología, examen de laboratorio, todas esas cosas, eso
son complementarios porque van a coadyuvar lo que tú viste en el interrogatorio y lo que tú viste en el examen físico. Entonces, yo hay una neumonía. Bueno, entonces, tomarle una radiografía y ahí sale la neumonía. Perfecto. Perfecto, doctor. Dio diagnóstico. ¿Ya? Pero en el examen físico, el paciente está deshidratado, está en asunto de un desequilibrio hidroelectrolítico. Bueno, hay que tomar un examen de electrolito. Sí, potasio está bajo, el sodio está alto, el cloro está bajo. Perfecto. Sí, hay un desequilibrio hidroelectrólico. Hay que reponer los líquidos, hidratarlo y reponer los líquidos para que no haya complicaciones cardiovasculares o cualquier otro tipo que pueda haber por un simple desequilibrio y entre shock. Y el examen físico consta de los 4 elementos básicos, como son la inspección, ver, la palpación, palpar, la percusión, percutir, y la ocultación, oír. Eso es lo importante. Esa es básicamente la semiología. ¿Ya? Parece sencilla, es más, es fácil. Además, la materia me fascina, siempre me ha fascinado la fisiología, ¿ya? Porque te pone a pensar, y hay que poner a pensar ese cerebro en imaginarse las cosas. Y si tú ves algo, que esto, tienes que buscar el libro y leerlo, ¿ya? Hay que leer, porque esto es lo que nos va a nosotros a ayudar mucho en este aspecto. Ok. ¿Cómo hago para salir aquí? Bueno, ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, preguntas hay, debe haber bastantes. ¿Aló? Hola. Mañana que hora es la clase. No, ninguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Pues entonces yo les voy a decir Profesor, ¿cuál es el principal libro que nos recomienda? Exacto. Está el CEDIEL, que es de la universidad, y el otro, el argentino, el Magenta, ¿cómo es? Argente. Argenta. Y en el Argenta es muy bueno porque el Argenta en cada capítulo, cuando estén en las rotaciones, van a encontrar unos casos clínicos. Y eso nos ayuda mucho a meternos en la historia clínica, a meternos en el caso clínico y a saber interpretar lo que es esa patología en ese momento. ¿Ya? Tenemos que ser juiciosos en el sentido de que nosotros, en la primera clase, hay muchas cosas que a lo mejor sí la saben porque lo vieron por televisión en el Doctor House, pero necesito que lean. Es importante leer interrogatorio porque te va a llenar la cabeza de ideas de hacer las preguntas, de cómo hacer las preguntas, de qué vas a preguntar en base a lo que el paciente te está diciendo que tiene. ¿Ya? Es importantísimo. A muchos no les gusta leer eso, porque dicen, no, esas magicadas, yo sé que uno no va a saber preguntar. No sabe preguntar. No saben. Y lo tengo totalmente asegurado. Cuando yo empezamos mis rotaciones, siempre pongo un paciente para la inspección, que lo meto al paciente, vea el paciente la inspección, véalo nomás, y pase acá afuera y me copia qué fue lo que vio. Y no copian nada, no tienen la más mínima idea. Entonces, puro uno le pongo, ¿eh? Pero vaya, lea, cojan lo que escribió, vaya al libro y compruebe si lo que usted escribió está bien o está mal. Sí, doctor, tiene razón, estaba muy mal, me faltó muchas cosas. Claro, esas que te faltan muchas cosas es lo que tú debes ver, aprender a ver. ¿Ya? Y eso solamente viendo. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba semiología, me montaba en los buses ya que íbamos para la casa, y siempre iba con varios otros amigos, y entonces a toda persona que subía al bus le hacíamos semiología. Por pelo, tal, ceja, tal. O sea, esa práctica le hacíamos semiología de inspección, palpación y ocultación, no, pero la inspección. Es fundamental la inspección. ¿Ok? Mañana a las 8 de la mañana. Ahora, estos temas, yo voy a dar 2 temas. Doctor Nerete sigue después a darle 3 temas. Después sigue, creo que la doctora Luz va a darle los temas de ginecología y la doctora Vicky de neurología. Son 2 temas
por tema, ya que son los temas generales. Y después, no sé qué día empiezan los grupos, ¿ya? Y ya los grupos que yo voy a ser profesor de cardiología y pulmonar, junto con el doctor Negrete, nosotros tenemos un listado de temas, tanto igual él como igual yo, ¿ya? Y esos temas los vamos a ver, el asunto y el examen lo hacemos juntos. La rotación de él en pulmonar y la rotación mía se hacen juntos y lo hacemos virtual. Los dos hacemos en uno. ¿Ok? Necesitamos que lean. Mañana a las 8 de la mañana vamos a ver algo de historia clínica. Léanse, adelántense y lean las cosas estas porque esto es bueno. Porque en la primera clase de doctor Negrete es cardiovascular y pulmonar, y para que puedan entender muchas cosas generales de cardiovascular. Esto que vimos hoy es muy importante conocerlo para poderlo buscar, vamos, o leer lo que es cardiovascular. Tiene todo el tiempo posible para leer. Así que espero que lean. ¿Ya? Nosotros no nos gusta, la fama la tenemos, que partimos mucho, pero lo que pasa es que la fama la tienen ustedes que no estudian. Entonces la fama mala es para el profesor, pero para el estudiante no. Entonces necesito que estudien. Va a haber 7 semestres. Doctor, Es mucho una mejor que pregunta. pasar. Diga. ¿Usted qué sabe del código que aparece en la farmacia docente? ¿No sabe qué docente o qué grupo de docentes están a cargo de eso? Pues eso ya salió. No, hay un código que no tiene docente todavía. Ah, no sé. Ese seguro me lo van a echar a mí. Ah, ok. Tengo que Y lo ver de eso. las rotaciones, hay códigos también de rotaciones que no tienen docente. Sí, eso, deja que eso que como Donaldo está con COVID en la unidad de cuidados intensivos, eso no pensábamos que él está grave ahí en la UCI, entonces hay que esperar. Oíste, pero yo hablo hoy con Jesse, que creo que está encargado, que me entreguen los completos de yo mañana le informo. Muchas ¿Ok? gracias, doctor. Porque creo Gracias, que van a doctor. modificar, van a meterme en el grupo mío, que hay 10, van a meterme más. Algo así es que van a sacar de un grupo. No va a haber grupo, cuarta, ¿cómo es? Hay 4 grupos, no va a haber 4, se va a reunir, van a ser 3. O sea que a mí me van a pasar gente, personas, estudiantes de ese cuarto que están sin profesores, van a pasar, se van a repartir, pues. Algo así entendí. ¿Ok? Bueno, entonces, bienvenido a la cruda realidad. Es importante saber de lo que queremos ser nosotros. Si queremos estudiar medicina, pues aquí estamos para estudiar medicina. Si queremos ser médicos, pues aquí están para ser médicos. Y debemos saber ustedes qué tipo de médico quieren ser. Bueno, Doctor, regular, qué pena. o malo. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que se escuchan muchas cosas sobre las rotaciones presenciales y yo quisiera que me No, dijera cómo va a quedar eso. rotaciones presenciales, a menos ahora, no va a haber porque estamos en emergencia todavía. El gobierno no ha quitado la emergencia y mientras estemos en emergencia no se puede. Es por seguridad de ustedes y seguridad de nosotros y seguridad de los pacientes. Toda la información, si ustedes se dan cuenta, en cuidado intensivo no entra ningún familiar, ni a la unidad COVID ni a la unidad no COVID. No entra familiar. ¿Por qué? Porque vienen de la calle, contaminan y así ya ha pasado hasta en piso. ¿Ya? Pacientes que están en el piso y van a visitarlo, lo van a visitar y total que termina con COVID. ¿Quién lo trae? Lo traen de afuera, porque son pacientes oncológicos, lo que nosotros tenemos, y son inmunodeprimidos y son muy alto riesgo. ¿Ya? Hasta ahora no se va a hacer. Estamos viendo de que pase esta cosa, a ver si podemos empezar, si sea con 2 por rotaciones por día, no sé, para que de todos modos tengan la rotación. Ahí vamos a buscarle la forma de que puedan entrar a rotar. ¿Ya? Pero así que vayan otra vez como antes, que llevaban los 10, los 15, no creo que se vaya a poder porque hay que evitar el agotamiento. ¿Ya?
Pero estamos viendo la posibilidad de que más adelante, pone tú en febrero, marzo, empecemos, cojamos por cada rotación 2 personas que vayan el lunes, 2 personas que vayan el martes, 2 personas el miércoles, en fin, del mismo grupo, y se va viendo la rotación y veamos los pacientes. ¿Ok? Ok, doctor, gracias. Definitivamente esta pandemia nos ha cambiado muchas cosas a nosotros. Muchas cosas. Doctor, mañana es el mismo link para mañana. Sí, yo creo que sí. De todos modos, yo le aviso con la doctora María José, que es que tengo el celular de ella, para que ella le avise. ¿Ok? Doctor, una Listo, pregunta. doctor, ¿Las gracias. diapositivas dónde las podemos encontrar? ¿Cómo? Las diapositivas, ¿dónde las podemos encontrar? Las que nos presentó hoy. Esa la tengo yo. Ya no me gusta dar diapositivas. Te digo por qué. Te digo, porque no va, se leen las diapositivas y no van al libro. Y yo necesito que lean, porque ustedes están en una materia que van a ver muchas palabras nuevas. Y si no entienden las palabras, tienen que buscar diccionario para ver de qué se trata. ¿Ya? Porque eso es el ejercicio que necesito. A mí la universidad me dice, no, que vean, no le doy diapositivas porque no lo estudia. No estudia. ¿Ya? Se leen la diapositiva y hago el examen y pregunto y me van a contestar lo que dice la diapositiva. O sea, yo quiero que ustedes sepan